Si existe algo de lo que los estudiantes tenemos envidia, es de esas personas que tienen una gran memoria. Y es que, ¿cómo son capaces de recordar íntegramente grandes cantidades de información sin perder un ápice de detalle? Normal que los exámenes vayan tan sobrados. Pero la memoria no es solo útil en el ámbito académico, sino también para la vida en general, pues nos ayuda a organizar nuestras rutinas y a recordar elementos básicos de nuestro día a día. Te digo ejemplos: la cara de nuestros amigos, nuestros familiares, el DNI, esa cita que tienes con el médico el próximo jueves, números de teléfono, están en todos lados. En el vídeo de hoy pretendo mostrarles algunas técnicas para la mejora y perfeccionamiento de esta habilidad. Ya lo saben, mi nombre es Javier y sean bienvenidos al Templo de la Enseñanza. Antes que nada, para comenzar, me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de este concepto, del concepto de memoria. Para algunos expertos, la memoria es algo más que un simple proceso mental. Se encarga de la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Es que en el fondo, pues es eso, ¿no? Retenemos algún tipo de información, la tenemos en nuestro cerebro aquí almacenada y cuando la necesitemos, pues la expulsamos. Sencillo. La memoria nos permite recordar ideas, acontecimientos, relaciones entre conceptos, sensaciones y, en definitiva, cualquier tipo de estímulo que experimentemos. Existe un gran número de tipos de memoria. Tenemos a corto y a largo plazo, sensorial, etc. Pero en este vídeo no nos vamos a centrar en los tipos de memoria, sino que buscaremos potenciarla. Y es que antes de empezar con las técnicas me gustaría hacer un pequeño paréntesis y exponer una realidad. En el mundo actual, la memoria ha ido perdiendo importancia en nuestras vidas, al mismo tiempo que asistimos a una paradoja en la educación, donde se nos insta a memorizar cada vez más. La llegada de Internet y de las nuevas tecnologías ha hecho que el ser humano tenga en sus manos una herramienta poderosa de consulta y de ayuda, que es capaz de responder a nuestras preguntas e interrogantes en tiempo récord. Esto ha hecho que muchas personas acudan más rápida y frecuentemente a estos medios, en vez de tratar ellas de aprenderla o de memorizar la información. Y es que, como todo en la vida, la memoria es un músculo. Si no se trabaja, si no se entrena, se va desgastando a lo largo del tiempo. Y esto tiene un nombre. Se le conoce como amnesia digital. Y verán, ocurre en algunos casos de nuestro día a día. Vean aquí algunos ejemplos. El ser humano contemporáneo ha perdido esa capacidad de orientación en el espacio, puesto que hoy en día, como tienen el GPS y Google Maps, saben llegar a todos lados, no hace falta recordar. Y por otro lado, también ocurre lo mismo con los números de teléfono. Antiguamente había que memorizar las listas de dichos números y asociarlas a cada persona o a cada compañía. Y hoy en día tienes todos estos datos en la agenda de contactos de tu móvil. De hecho, un estudio realizado por la empresa rusa Kaspersky Lab reflejó este hecho. Se entrevistó a 6.000 consumidores de la tecnología de 16 años y se les realizó una pregunta. Mientras que el 57% de los encuestados trató la búsqueda de la respuesta por sus propios medios, el 36% fue directa al móvil, llegando a ser un 40% en adultos de 45 años o más. Además, el 24% de los encuestados olvidó la información nada más la utilizó, y un 12% confía en que cualquier duda que se les presente en la vida está en Internet. Y sí, aunque Internet sea una herramienta eficaz para la resolución de cuestiones, la búsqueda incansable y repetida no contribuye a la creación de una memoria desarrollada, sólida y duradera. Por ello, es recomendable tener presente la gimnasia mental. Tratar siempre de hacer ejercicios que nos ayuden a ejercitar nuestra memoria. Comenzaremos hablando acerca de las estrategias mnemotécnicas, que son una serie o conjunto de técnicas cuyo fin principal es potenciar y desarrollar tu memoria. Y se pueden dividir en dos grupos. Por un lado tenemos aquellas que se valen de imágenes mentales y por otro lado aquellas que usan las palabras. Mnemotécnicas verbales. Son aquellas que hacen uso de palabras o narraciones para recordar una idea.
Y es que nuestro cerebro está diseñado y funciona para recordar más fácilmente las anécdotas. De hecho, cualquier cosa que tenga la estructura propia de una narración, ya sabemos, las 3 partes de toda la vida, introducción, nudo y desenlace, la que recordaremos mejor que si nos llegan piezas de información aisladas que no están correlacionadas. Entre las técnicas más llamativas dentro de este grupo encontramos la siguiente: la rima. Y esto es algo que no nos debe sorprender. Nuestro cerebro reacciona satisfactoriamente ante las palabras que riman, puesto que les facilitan el proceso de asociación y de recuperación de la información en momentos posteriores. Por ello, es normal que los estribillos de las canciones, si son pegadizos y tienen buenas rimas, sean muy difíciles de olvidar. Las metáforas son un elemento clave que nos permiten entender los conceptos complejos de forma sencilla y a través de pocas palabras. Por ejemplo, es aquello que solemos exigirle a un enseñante de cualquier tema. Y ahí nace la grandeza del divulgador, de explicar lo complejo a través de lo sencillo. En ámbitos como la ciencia, la política o la filosofía consideramos que son de gran utilidad. Y no solo las metáforas, sino también los refranes y los dichos. Y voy a poner un ejemplo para ilustrarlo. Siempre se nos suele hablar del tamaño diminuto del átomo, pero ¿somos capaces de comprenderlo en su profundidad? Pues a través de una metáfora o de una analogía, pues sí podemos hacerlo. Verán, el tamaño de un átomo es como si fuera un estadio de fútbol. En las gradas superiores están los electrones, orbitando, moviéndose, y son del tamaño de una simple aguja. Y en el centro del campo, ahí abajo, está el núcleo, que tiene el tamaño de un guisante. Efectivamente, el núcleo está prácticamente vacío. Y en último lugar en este grupo encontramos las narraciones. Quizás este es el método estrella, pues nos es el más común. Todo en forma de narraciones es mucho más asimilable. Y esto puede llegar a ser clave para asignaturas como la historia, donde si somos capaces de narrar unos hechos en un escenario y tiempo determinados que le ocurren a unos personajes o protagonistas, lo tenemos todo servido. Esto va a favorecer la retención de la información y la explicación al oyente. Y por otro lado tenemos el grupo de las mnemotécnicas basadas en imágenes mentales. Y es que su nombre nos lo dice todo. En vez de usar palabras como hacíamos en los casos anteriores, usaremos imágenes o ilustraciones que van a aparecer en nuestra mente. Y los subtipos más famosos son los siguientes. En primer lugar encontramos el método de los lugares, Palacio de los Recuerdos o método LOCI, que es quizás el método más conocido dentro de las estrategias ilustrativas. Y vamos a hacer lo siguiente. Consiste en imaginar o visualizar en nuestra cabeza un camino o un recorrido que nos sea familiar, como puede ser las habitaciones que hay por nuestra casa o el trayecto que hay desde nuestro hogar hasta el trabajo. Lo que vamos a hacer es que a cada elemento reconocible de este trayecto le vamos a asignar una pieza de información. Por ejemplo, si tenemos que dar una exposición y estamos utilizando el trayecto desde nuestra casa al trabajo, podríamos atribuirle a la salida de nuestra casa la introducción, a los distintos edificios que vemos a lo largo del recorrido, los argumentos, y por último la llegada a nuestro puesto de trabajo con la conclusión. Y para comprobar la fiabilidad de este método, la revista mexicana de medicina forense realizó un experimento. Cogió a un grupo de participantes que decían que tenían malas capacidades de memoria para lenguas extranjeras. En este caso era para el inglés y para el italiano. En primer lugar, les pidieron que tomaran un test utilizando técnicas tradicionales como era la repetición. Y luego se les enseñó la técnica del Palacio de los Recuerdos y se les pidió que volvieran a realizar el test. Los resultados fueron sorprendentes. Utilizando las técnicas tradicionales, el 70% de los alumnos obtuvo una calificación de 5 y nadie sacó un 9 o un 10. Sin embargo, aplicando el método LOCI, nadie sacó por debajo de un 6. Y no solo eso, sino que el 45% de los alumnos obtuvo un 9 o un 10. Como vemos, la diferencia de resultados es totalmente perceptible. Aquí pasa algo. Y en segundo lugar encontramos las imágenes para recordar nombres. El objetivo es el de asociar el nombre de una película, de un libro o de un actor que queremos recordar con una imagen. Y del mismo modo, esta va a funcionar como si fuera una clave, una pinza, de tal manera que nos ayuda a recuperar esa información en un futuro. Lo que solemos hacer es asociarlo con alguna palabra o expresión que suene parecida a la palabra que de verdad queremos recordar.
Y vamos allá con un ejemplo. Imagínense que quiero recordar que la capital de Suecia es Estocolmo. Para ello lo que voy a hacer es asociar la palabra Suecia con sucia y la capital Estocolmo con la expresión esto es el colmo. A continuación, lo único que tendré que hacer es imaginarme una escena en mi cabeza, como si fuera una película mental que me estoy montando. Por ejemplo, un padre peleando a su hijo diciendo lo siguiente: «¡Pero qué sucia está la cocina! ¡Esto es el colmo!». Como ven, hemos hecho la asociación de sucia y esto es el colmo, Suecia y Estocolmo. De esta manera, la próxima vez que nos pregunten la capital de Suecia, nos imaginaremos esta película mental y ¡voilà!, tenemos la respuesta. Pero he de advertir una cosa, es que con el paso del tiempo, cada vez que nos hagan más estas preguntas, las conexiones neuronales, cuyo principal objetivo es encontrar la respuesta y que salga y que la podamos decir, serán cada vez más rápidas. Y llegará un momento en el que dicha respuesta sea automática. Es decir, hemos mecanizado la información. Va a haber un momento en el que no tendremos que imaginarnos la escena del padre y el hijo, sino que desde que nos digan Suecia, automáticamente responderemos Estocolmo. Bueno, antes de continuar con el vídeo, pequeño inciso, esto está grabado en un día distinto, por si notan un corte de pelo distinto. Pero nada más, continuamos. Y bien, aparte de los anteriormente mencionados, a continuación voy a poner algunos ejemplos sencillos y prácticos que pueden incluir en su día a día en vista de mejorar su memoria. Así que, vamos allá. Número 1. Permanecer activo mentalmente. Y es que me remito a la idea anterior. El cerebro es un músculo y como tal hay que trabajarlo, hay que hacerle sudar. Una cosa que puede ayudar es realizar algún tipo de esfuerzo mental. Por ejemplo, les voy a poner el siguiente caso. Imaginen que están haciendo un trabajo de investigación, algún tipo de tarea y les surge una pequeña duda. Pero sin embargo creen que saben la respuesta. Es decir, la respuesta está aquí, solo que ahora a primeras no se les viene a la cabeza. En vez de hacer lo que normalmente la gente hace, que es ir corriendo a internet, corriendo a mirar la respuesta en el móvil, les pido que durante unos minutos intenten pensar, intenten sacar las respuestas de su mente. Puede que al final no lo consigan y tengan que sí recurrir a internet, pero al menos han hecho un esfuerzo extra. A que cuando vas al gimnasio, lo que hace que se desarrolle el músculo es cuando ya estás cansado y no puedes hacer más repeticiones. Lo mismo pasa con el cerebro. Otras actividades que os pueden ayudar es tocar algún tipo de instrumento o tomar rutas alternativas a las que toman todos los días. Esto ejercita el cerebro, os lo aseguro. Número 2. Haz actividades sociales. Recuerda, el ser humano es un ser gregario, es un ser social y necesita relacionarse. Además, relacionarnos con los demás nos ayuda a evitar algún tipo de circunstancia, como puede ser el estrés o la depresión, que son alicientes a la pérdida de la memoria. Así que intenta dedicar tiempo a tus amigos, a tus seres queridos, a tu pareja, etc. Sobre todo si vives solo. Número 3. Sé organizado. Las cosas organizadas son más fáciles de recordar. Así que mantén tus apuntes limpios y claros, porque serán mucho más fáciles de retener. Además, si estás intentando recordar algo, alguna asignatura, tipo una lección de historia, intenta decirla en voz alta, porque así se afianza más en nuestro cerebro. Y lo primero con lo que quiero que te quedes, es decir, lo más importante, es que si estás haciendo algo, lo estás haciendo esa cosa solo. No quiero que hagas multitasking. El cerebro tiene que estar focus en una determinada actividad. Si estás estudiando, no estás con el móvil ni escuchando música. Así la retención se favorecerá muchísimo. Número 4. Una buena dieta variada y rica en frutas, vegetales y cereales integrales. Además, se debe beber la suficiente agua y no abusar de alcohol. Número 5. Busca evitar caer en la monotonía diaria. Intenta hacer todos los días una actividad distinta para que tu cerebro no se acomode a la rutina y a las mismas actividades todos los días, sino que necesite esforzarse. Ve algo nuevo todos los días. Así las conexiones neuronales se favorecen. Se favorece una mayor apertura de nuestro cerebro. Número 6. Deja volar tu imaginación. Esto lo puedes hacer fácil. Imagina que estás leyendo un libro o viendo una peli. Pues cuando vaya a la mitad de la obra, intenta imaginar cómo va a ser el final. De esta manera, tu cerebro está haciendo un esfuerzo extra. Y número 7. Lee. Leer no es que solo sea bueno para mejorar nuestras capacidades memorísticas, sino que generalmente leer es bueno para todo.
Además, muchas de las cosas que solemos leer tienden a retenerse en nuestro cerebro. Así que cuando queramos evocarlas, queremos contarle a alguien algo que hemos leído, haremos ese esfuerzo por intentar recordarla. Todos son beneficios. Y por último, nos encontramos ante el eterno infravalorado, el descanso. Imagina el siguiente supuesto. Has terminado de memorizar o aprender algo y generalmente lo que sueles hacer enseguida es continuar, repasar aquello que acabas de estudiar o ir a la siguiente cosa que tienes que memorizar. Te voy a pedir lo siguiente. Quiero que apagues la luz y disfrutes de 10 o 15 minutos de tranquilidad, en vez de ir rápidamente a lo siguiente. Y verás que esto va a favorecer muchísimo la retención de la información. Eso sí, debo apuntar una cosa. Como indican las nuevas investigaciones que se han ido realizando en los últimos años, debes intentar buscar una interferencia mínima. Es decir, durante esos 10 o 15 minutos no es para que te pongas con el móvil, te pongas a revisar emails o te pongas a hacer cualquier otra cosa. Es recomendable que estés 10 o 15 minutos tranquilo, contigo mismo, en paz y sereno. Y así favorecerá el delicado proceso de formar las memorias. Esta estrategia funciona por la manera en la que se forman los recuerdos. Se sabe que inicialmente lo primero que hacen es codificarse y luego pasan por un proceso de consolidación y después de esto se guarda en un sitio del cerebro durante largo plazo. Por ello, cuando estamos realizando cualquier otro tipo de actividad que no tiene nada que ver con lo que estamos intentando recordar, no estamos favoreciendo que se produzca una correcta consolidación. Las interconexiones neuronales son mucho más débiles y por eso tendemos a olvidar las cosas. Antiguamente se pensaba que esta consolidación se producía solo durante el sueño, puesto que es en este momento cuando las relaciones con el hipocampo, que es la zona donde primero se forman las memorias, y la corteza cerebral eran más intensas. Por ello, esto suele explicar por qué las cosas que aprendemos antes de irnos a dormir las recordamos mejor durante la mañana y durante los días posteriores. Sin embargo, un estudio de la investigadora de la Universidad de Nueva York, Lila Davachi, demostró que esto también ocurre cuando estamos despiertos. Toda una innovación de las técnicas de la memoria. ¿Y tú? ¿Has memorizado todo el contenido de este vídeo? Seguramente no. Pero no te preocupes, que por eso está aquí en internet y lo puedes revisar siempre que quieras. Intenta aplicar en tu vida las técnicas que te he ido mostrando y te aseguro que tu capacidad memorística va a crecer de manera exponencial. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des like y a que te suscribas y que lo compartas con tus amigos si crees el contenido de calidad. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Javier y esto es el Templo de la Enseñanza. Y recuerda, intenta ser mejor de lo que ya fuiste ayer. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.